Bien, amigos televidentes, consultamos hoy con la doctora Maciel Morales. La doctora Maciel Morales es pediatra, pero con una especialidad que nosotros, valga la redundancia, llamamos especial. La doctora Morales es pediatra genetista. Le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias, muy contenta de esta invitación. Un honor para mí estar por acá, siempre en pro de la educación, ¿no? Que es sumamente importante. Gracias, doctora. El placer es de nosotros porque tenemos un catálogo grandísimo de inquietudes como padres, abuelos, sobre lo que es el aspecto, el asunto genético. Pero la primera pregunta me asalta para decirle a nuestros amigos, ¿qué son los genes, doctora? Los genes son fragmentos de una molécula que se llama ADN o ácido desoxirribonucleico, un poquito más complejo ahí, pero el ADN es esa molécula que contiene esa información que a través de la síntesis de proteína va a determinar todas las características que tiene el ser humano. Es como un manual de instrucciones. Cuando usted compra un televisor, compra un radio, compra cualquier equipo, viene con un manual donde ahí dice todo lo que es el funcionamiento de ese equipo, cómo ensamblarlo, ¿verdad que sí? Pues así mismo ocurre con nosotros. Tenemos la molécula del ADN que contiene en su interior todas esas instrucciones que nos compete como especie. Ahí está toda la información que determina lo que nosotros somos. Los genes son esos fragmentos de esa molécula que tienen esa capacidad de transmitir características hereditarias. Doctora, y mire qué interesante, genetista pediátrica. Y realmente en nuestros años de vida, nuestra corta experiencia, eh, un pediatra genético, un pediatra, un genetista pediátrico, ¿qué tipos de trastorno, de patología basada en esto que es el ADN trata un pediatra genetista? Le comento que es bastante amplio la cantidad de condiciones que nosotros manejamos. Yo le voy a hacer como un resumen de tres puntos principales en cuanto a las patologías que nosotros valoramos, pero eso involucra un mundo de condiciones. Tenemos enfermedades genéticas, que son aquellas que ocurren por una variante, llamamos variante patogénica, cambios que producen enfermedad o riesgo de padecer enfermedades en un gen y también que pudiesen transmitirse de una generación a otra, que es lo que llamamos herencia, que se puedan heredar, que se puedan encontrar en varios miembros de una misma familia. Como también estudiamos esas anomalías, esas malformaciones congénitas que están presentes al momento del nacimiento, pero que obviamente su desarrollo, su causa estuvo dado por factores que pueden ser tanto genéticos como ambientales durante el desarrollo embrionario y o fetal, o sea, durante la gestación materna. Entonces, todas las condiciones involucradas aquí están desde trastornos del neurodesarrollo, anomalías aisladas, pacientes que tienen múltiples malformaciones que ya pudiesen estar o no en el contexto de lo que conocemos como un síndrome genético. Entonces, todo esto está englobado. La epilepsia, por ejemplo, es importante identificar los trastornos por déficit de atención, hiperactividad, trastornos de neurodesarrollo, el trastorno del espectro autista, que es bastante conocido y que hay muchos casos en la actualidad. Todo esto son condiciones que ameritan de una evaluación genética. Sí, doctora, y nos salta, nos llama mucho la atención porque no sabemos, y le voy a hacer la pregunta, en el tamizaje neonatal, que es la prueba, la famosa prueba del talón, ¿se pueden detectar estas patologías genéticas? Sí, pero no directamente en la prueba del tamizaje, digamos, esa prueba que se le hace al recién nacido, como usted mencionaba, eh, o sea, que son unas gotitas de sangre que se toman del talón, no directamente con esa prueba. Esa prueba inicial es un screening, es una prueba que debería de hacérsele a todos los recién nacidos y lo que busca es poder identificar si ese bebé
antes de que comience a tener manifestaciones clínicas de un trastorno congénito metabólico o errores innatos del metabolismo, encontramos algún metabolito alterado, o sea, lo que va a evaluar esa prueba inicial son marcadores bioquímicos para ver si a través de esa alteración nosotros podemos, o sea, tenemos la sospecha de uno de esos trastornos que sí son de base genética, pero la confirmación nos lo va a dar la prueba genética correspondiente. ¿Se entiende? O sea, el tamizaje es una prueba que nos va a ayudar a identificar aquellos posibles pacientes que pudiesen desarrollar, o sea, que tienen un trastorno congénito del metabolismo y que pudieran desarrollar a futuro alguna manifestación clínica o tener una alta tasa de mortalidad, como tienen algunos, complicaciones, alteraciones del neurodesarrollo, poder a manera de prevención conocerlo, identificarlo antes y por ende poder tratarlo, manejarlo antes de esto puede ser totalmente crucial en cuanto a la calidad de vida y al pronóstico de vida de un bebé. Es muy importante porque si lo diagnosticamos en esa etapa, podemos salvarle la vida a ese bebé, podemos evitar secuelas a futuro en ese bebé en su neurodesarrollo y eso pues tiene una importancia vital. Es un derecho, diría yo, para todo el mundo. Debería todo niño realmente tener ese alcance, esa accesibilidad y que sea prevista desde nuestro sistema de salud, pero se está trabajando en eso. Tenemos por ahí Doctora, una ley aprobada y todo. eso que usted señala de tratar a tiempo estas patologías, estos trastornos, me asalta a preguntarle, ¿el enanismo, o sea, la displasia esquelética, es una patología que trata el pediatra geneto, el genetista, el especialista genetista? Sí, sí. No lo mencioné porque son tantas condiciones, como le dije, pero sí, las displasias esqueléticas tienen base genética. Son muchísimas displasias. Por ejemplo, la más frecuente es la condroplasia, no sé si usted lo ha escuchado el término, que hace referencia a sí mismo a pacientes que tienen baja estatura, que tienen ciertas características faciales propias, que se le ve la cabecita más grande, macrocefalia y ciertas alteraciones a nivel ósea, columna, acortamiento de extremidades y otros cambios que lo podemos ver tanto clínicamente como a través de las radiografías, pero son muchísimas y claro está, en el abordaje no solamente se integra a nosotros como genetistas, sino que conllevan manejo multidisciplinario. Ahí puede necesitarse el ortopeda, el endocrinólogo, si es una displasia que comprende otras alteraciones en otros órganos, pues un cardiólogo, un neurólogo, según las manifestaciones del lugar que el paciente tenga. Y hay displasias esqueléticas incluso que pueden estar asociadas a algunas condiciones como la que mencionábamos ahorita, asociada al tamizaje, trastornos congénitos metabólicos, por ejemplo, mucopolisacaridosis, un término un poquito difícil y una condición un poquito rara, pero que produce algunos tipos de displasias esqueléticas y se manejan farmacológicamente, por lo menos para prevenir, vamos a decir, la secuela, la evolución natural de la enfermedad y que esas manifestaciones, esa disostosis, esos cambios que ocurren en los huesos se haga de una forma más lenta. Que si el paciente va a progresar rápidamente en un año, por decir un tiempo X, para quizás me comprenda mejor el público, podamos darle quizás la oportunidad de que lo haga en 2, en 3, en 4 años y quizás de una forma más leve de lo que lo haría si no tuviese esas intervenciones de lugar. Pero tratar la displasia esquelética, el enanismo, como se conoce popularmente, estos trastornos genéticos, doctora, son trastornos crónicos y o son trastornos que con el tratamiento pudieran solucionarse. No vamos a tener una cura, no es que yo puedo, ese paciente que tiene una displasia, de repente puedo, vamos a decir, revertir, no. Los que tienen algunos tratamientos que tampoco no aplican, o sea, tratamientos farmacológicos que no aplican a todas, son muy pocas, para ser más exacta, lo que va a ayudar es a ayudar en cuanto a la evolución, a partir de cuando yo comienzo a tratarlo, que depende en qué momento, claro está, o sea, y específicamente en esas condiciones de depósito lisosomal que mencioné, la mucopolisacaridosis, lo que va a ayudar es que a partir de ahí el paciente tenga una evolución más lenta, porque en ese caso son condiciones progresivas que dependen de elementos, metabolitos que se van acumulando en el cuerpo y que producen esas manifestaciones. Por ejemplo, ese tipo de displasia que yo menciono es un tipo de mucopolisacaridosis, específicamente la tipo 4, que
produce esas alteraciones esqueléticas, porque hay otros tipos que van a englobar otras manifestaciones multisistémicas, pero más o menos es para esa y otras que producen alteraciones óseas, pero por un mecanismo metabólico, por un mecanismo por esa parte. Otras que son simple y llanamente causadas por variantes en genes específicos, ya pues el manejo es sintomático, o sea, manejo con ortopedia, hay algunas que pudiesen asociarse o requerir de hormonas de crecimiento, pero ya son un grupo específicos, ese tipo de cosas. El manejo dietético, que lo hace a través de endocrinología y nutrición, va a depender, ya se individualiza ese manejo, esas intervenciones, de acuerdo justamente al gen que está afectado, a la variante genética, o sea, el cambio que tiene ese gen. Eso nos proporciona información a nosotros como especialistas para dirigir, este paciente se beneficia de hacer esta intervención en él, que quizás otro paciente con una misma displasia esquelética pudiese ser una intervención no necesariamente igual. ¿Se entiende? Porque también cada condición se expresa, cada variante genética se expresa de una forma diferente también en diferentes individuos, aunque sea una misma condición y una misma variante. Y la relación, en el caso específico del enanismo, la relación displasia esquelética, sistema neurológico. ¿Hay una relación en la manifestación del enanismo con el estado neurológico del paciente? No, pero no vamos a ponerlo como una generalidad, porque o sea, hay una cantidad de condiciones que son tan amplias que algunos, por ejemplo, son displasias esqueléticas, pero hay otros que son displasias esqueléticas, pero en el contexto sindrómico. Sindrómico quiere decir que tienen un conjunto de manifestaciones asociadas que no es solamente la parte esquelética, sino que de repente ese niño tiene también una cardiopatía congénita, que ese niño tiene una alteración en su sistema nervioso central, tiene pérdida auditiva, tiene una anomalía visual, tiene, por ejemplo, una alteración renal, o sea, tiene otras manifestaciones que pueden ser muy diversas dependiendo, pues, la condición, y de eso entonces va a depender que tenga o no alguna manifestación neurológica, que es la pregunta que usted me hace. Hay displasias esqueléticas que se limita solamente, son solamente alteraciones a ese nivel, solamente esquelética, musculoesquelética, y son niños que tienen una inteligencia normal. Hay un grupo que pasa eso, pero hay otros que ya en el contexto de lo que le menciono, pues necesitan intervenciones neurológicas, necesitan, por ejemplo, adaptación curricular en la escuela, todo esto. Entonces, ese manejo vamos a identificarlo de acuerdo al paciente En el y a la caso de, historia clínica, que es muy importante siempre. claro, en el caso del síndrome de Down, que es un síndrome que tengo entendido que en el 90% de los casos es percibible, el pediatra puede ver que el niño viene con este trastorno, con este síndrome de Down. En el caso del síndrome de Down, sí afecta esta condición genética el aspecto cognitivo. Sí, claro. En el caso del síndrome de Down, que un dato importante es el principal motivo de consulta en genética, es la principal causa de discapacidad intelectual en niños y niñas de causa genética. En este caso se da por una alteración cromosómica. Los cromosomas son estructuras que están dentro de las células que contienen esa información genética que mencionamos hace un ratito, esos genes, esa molécula del ADN, y tenemos 46 cromosomas. Esos cromosomas son transmitidos por nuestros progenitores, por papá y por mamá. 23 me lo aporta mi mamá, 23 me lo aporta mi papá. Y se organizan de igual modo en parejas. Yo tengo 23 pares, o tenemos todo, no es algo personal, toda la especie humana. Este es nuestro número de cromosomas que nos representa. Tenemos 23 pares. Van emparejaditos, van de dos en dos, porque de cada número me otorga uno papá y uno mamá. Entonces, el asunto en los niños con síndrome de Down, el cambio está en el cromosoma 21. En vez de tener dos cromosomas 21, que es lo esperado, lo estándar, lo regular, uno proveniente de mamá y uno proveniente de papá, estos niños tienen tres cromosomas 21.
que ese cromosoma extra puede haber sido transferido por mamá o por papá, no lo sabemos, pero tiene entonces en su totalidad, en vez de 46, 47 cromosomas. Esto produce o sea, una serie de manifestaciones, por eso se conoce como síndrome de Down, y esa serie de manifestaciones son muy características, muy patognomónicas, o sea, las personas lo conocen, no solamente el personal de salud, muchas veces hasta el vecino le dice, mira, a tu niño, yo le veo alguna característica que parece, a veces le llaman con otro nombre que no es correcto, que parece tal cosa, ve a ver si tu pediatra te diagnostica. En los casos, por ejemplo, que son más grandecitos, muchas veces, que es la generalidad, desde que el bebé nace, el neonatólogo, el pediatra, por el examen físico, pues por los rasgos, sobre todo a nivel facial que tiene el bebé, dice, este niño nació con síndrome de Down, aún cuando quizás durante el embarazo no se haya tenido una alerta en los estudios, ¿verdad? En el diagnóstico prenatal, pero por clínica al nacer regularmente podemos diagnosticarlo sin tener necesariamente que esperar hacer el estudio confirmatorio, la prueba que se llama cariotipo, para determinar que tiene un cromosoma 21 extra. Y si tienen discapacidad intelectual, que fue su pregunta, eh, suele ser de leve a moderada y son niños que van a necesitar ciertas adaptaciones según van avanzando en diferentes etapas de la vida. Al nacer son hipotónicos, o sea, tienen el tono muscular muy bajo, son blanditos, para que quizás me entiendan mejor, y entonces eso hace que le cueste más su desarrollo, alcanzar los hitos madurativos, levantar la cabeza, voltearse, sentarse, gatear, caminar. Entonces son niños que lo mandamos temprano a estimulación temprana y según el niño va creciendo y sus necesidades, entonces vamos integrando las terapias que necesite. Terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, del habla, conductual. Ya cada paciente de forma particular nos va, por las evaluaciones a través del tiempo, nos va a ir definiendo ese manejo que va a requerir. Doctora, hablando con esa explicación excelente que usted le ha dado a los amigos de consulta participativa sobre el síndrome de Down, ¿hay entonces pudiera haber, hay niños afectados por este síndrome que son todo lo contrario, que son hiperactivos, que son poco manejables, inquietos, que son y tienen un desarrollo cognitivo mayor? Sí, es un espectro de manifestaciones, como yo le digo a los padres cuando lo diagnostico, porque comienzan a buscar mucha información, sobre todo en las redes, en el Internet. Ustedes saben que ahora todo el mundo tiene el Internet a la mano y el Internet tiene mucha información que no todo aplica y que, como dije al inicio, tenemos que individualizar cada paciente. No quiere decir que todo lo que describe el síndrome de Down u otro síndrome, cada niño lo va a expresar todo. No. O sea, si hay criterios, vamos a decir que son más característicos a esa condición. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene rasgos, sobre todo como mencioné ahorita a nivel facial, que son típicos, que son propios de la condición, que nos los definen como diagnóstico, por así decirlo. Pero no quiere decir que todos los niños van a tener cardiopatía, que todos van a hacer enfermedad tiroidea, que todo vaya a afectársele la vista, que a todo le vaya a afectar. Ahora, sí, por ejemplo, la parte neurológica sí es un estándar. Todos los niños con síndrome de Down van a tener una discapacidad intelectual. Ahora, la expresión, el grado de eso va a variar. Lo más frecuente es que sea leve a moderado, lo más frecuente, pero yo puedo encontrar un niño con una discapacidad severa, lo puedo encontrar con un trastorno neuropsiquiátrico asociado, lo puedo encontrar asociado a un trastorno del espectro autista, a otras condiciones neurológicas que le conllevan entonces otras manifestaciones, aunque no sea lo más usual, lo más frecuente en el paciente, pero que sí son parte de lo que está asociado. Doctora, usted mencionó aquí rápidamente el trastorno del espectro autista. Este trastorno del espectro autista también es un trastorno genético. Dentro de los pacientitos del síndrome de Down, de los afectados por el síndrome de Down, ¿se da con mucha frecuencia que padezca el trastorno autista o el trastorno autista no tiene nada que ver con el síndrome de Down? Lo que pasa es que todos los pacientes que tienen un síndrome genético
ya fueron producto de un cambio, de una variante en sus genes, ya sea por una alteración cromosómica, ya sea por una variante de un gen único o de varios genes, o sea, ya tiene una información genética comprometida. Y esto, de una forma, vamos a decirlo, hace más vulnerable que la población general a también desarrollar otras comorbilidades. O sea, yo puedo tener un paciente que también, no solamente como parte de ese síndrome, de esa condición, por ejemplo, el síndrome de Down, que no solamente como parte de que tiene síndrome de Down, que ya eso lo hace más vulnerable a desarrollar autismo, pero también puedo tener un paciente que de repente tenga una variante genética que le produce autismo y él tiene síndrome de Down que es por una alteración cromosómica. O sea, todo eso se puede ver en un paciente que tiene más de una causa genética para que quizás me puedan entender y que esas manifestaciones entonces no solamente estén dirigidas a un diagnóstico X, a que tiene ese síndrome ya establecido, sino que también tiene otra variante. Hemos encontrado pacientes con 3, con 4, con 5 alteraciones y eso es lo que conlleva una personalización. Esa es la importancia de la evaluación de genética, porque cada paciente que muchos en ocasiones podemos desde que entra al consultorio decir tiene tal síndrome, tiene tal condición, pero no con yo verlo, que también a veces me llenan los celulares de imágenes, sobre todo los neonatólogos. Nació este niño con estas malformaciones, doctora, ¿qué usted piensa? ¿Qué le hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, yo te puedo dar una aproximación por las anomalías que el paciente tiene, te puedo decir, vamos a ir trabajando con esto y esto, pero realmente cuando vemos el paciente, cuando evaluemos el historial clínico, hacemos la genealogía familiar, es que nosotros podemos decir ahora sí, este paciente tiene tales factores de riesgo, ya en la familia hay, no hay antecedentes, o sea, hay elementos que nos van a decir, entonces yo tengo que buscar que la causa va por esta línea, va por una alteración genética, una alteración cromosómica, multifactorial, pudiera ser por factores ambientales, eso es otro dato importante, no todas las anomalías congénitas que veamos necesariamente va a ser una condición que tenga una causa genética. Hay pacientes que nacen con muchas anomalías, con muchos cambios, y fue por factores ambientales. Por ejemplo, porque la mamá tomaba alcohol en el embarazo, porque la mamá usó un medicamento que le produjo esas anomalías al bebé. Entonces, todo eso también lo evaluamos porque como genetistas no solo evaluamos la causa genética, como dije hace un rato, también vemos lo congénito y las causas ambientales de lo congénito. O sea, doctora, que estas patologías, estos trastornos son el resultado de una mutación genética que tienen causas específicas. ¿Cómo detectamos las causas de estas mutaciones genéticas? Dígale a los amigos, ¿qué es una mutación genética y qué las causa? Las mutaciones son cambios que ocurren en la molécula del ADN, pero específicamente las que producen enfermedades genéticas son las que alteran, o sea, las que inciden en un gen o en varios genes, porque podemos vernos alterados por varios genes. Entonces, esas mutaciones tienen diferentes causas. Hay mutaciones que son heredadas, que ya esa mutación existe en la familia y viene con un patrón de herencia específico, autosómico dominante, autosómico recesivo, que son patrones de herencia donde o no hay salto de generación en la familia y hay personas que son portadoras sanas, pero llevan el gen y lo transmiten ya posteriormente, o ya un patrón familiar evidente donde veo afectados en varias generaciones de la familia, o de repente veo como si fuese un caso único, el primero que aparece, que no hay ningún antecedente. Entonces, eso nos conlleva a evaluar el patrón de herencia, o sea, cuál es la causa, si ya viene de forma transmitida por otros miembros o si es una neomutación que también puede pasar y a partir de ahí, pues, establecer riesgo para la descendencia. Las mutaciones tienen mucha causa, desde esa parte heredada que menciono hasta mutaciones nuevas, como acabo de decir también, que se generen sola, espontáneo en ese individuo. Como factores de riesgo se han encontrado muchísimo desde la edad de los padres, que se están en edades extremas, muy tempranas o muy tardíos, esas mujeres, esos embarazos en adolescentes, o esas mujeres añosas, o esos padres añosos son factores de riesgo. También hay factores diversos, que si radiaciones, y factores ambientales que muchas veces no podemos ni siquiera medirlos, que son imperceptibles, que pasan y nos impactan durante el embarazo y no, o sea, no podemos determinar, o sea, son desconocidos como tal. Inclusive para malformaciones congénitas los desconocidos son más
que lo que podemos establecer a través de pruebas genéticas y demás. Viendo, doctora, esto que usted señala de que las mutaciones genéticas, los padres, que hay mutaciones genéticas e inclusive por el ambiente y esto es lo que nos hace ver familias, ejemplo, que han tenido dos niños totalmente, completamente normales y de buena primera pueden tener un bebé con el espectro autista, con el síndrome de Down. Cualquier condición. Lo que pasa es que el riesgo es individual por embarazo. Y cuando nosotros establecemos riesgo en la familia, le explicamos claro a los padres, si yo te estoy hablando de un 50% de riesgo, no quiere decir que si tú vas a tener dos hijos, uno sí, uno no. No. Tú te sometes a ese 50% de riesgo cada vez que te embarazas. Entonces, eso es poniendo un ejemplito llano, sencillo. Si usted juega 50, vamos a decir, números en la lotería, usted participa con 50 números de 100, ¿verdad? ¿Qué pasa? De esos 50, usted tiene la posibilidad de que salga uno de los números que usted, con los que usted está participando, ¿verdad? Y hay 50 números más de que no salgan. Entonces, eso pasa con cada embarazo. Usted está jugando esos numeritos y usted en un embarazo se sacó, vamos a decir, en una participación de una rifa, usted salió, en otro no salió, puede ser que salgan todos. O sea, es un riesgo que está ahí, por eso es bueno que la pareja lo conozca antes de decidir embarazarse para que sepa a lo que se somete, pero es un riesgo que ocurre al azar, que al final yo no puedo decirle, usted va a tener tres hijos, dos sí, uno no, perdón, no, eso va a pasar al azar. Ese 50%, ese 25%, ese 75% o ese 100%, que a veces para algunos progenitores hay, ya eso está ahí y ya eso pues va a ser por embarazo. Doctora, eso me lleva a preguntarle. En el caso contrario, no el que le planteaba de unos padres de dos niños totalmente normal y uno con síndrome de Down, espectro autista, etcétera. En el caso de un primer niño que venga con una mutación, nazca con una mutación genética, ejemplo, el mismo síndrome de Down, el conocerlo, el detectarlo, el saberlo, el tratarlo, el comunicárselo a los padres, ayuda a prevenir a un embarazo futuro. Claro, claro. Y es uno de los puntos principales que trabajamos en la consulta. O sea, es un deber de nosotros como genetistas, cuando identificamos una condición genética en la familia, intervenir a la familia completa. O sea, no es, por ejemplo, usted mencionó el síndrome de Down, pero el síndrome de Down es una alteración cromosómica. Lo más frecuente, en 95% de los casos, es que haya sido al azar, que ocurra por una no segregación correcta de los cromosomas y que al azar, aleatorio, te tocó por riesgo poblacional. Pero el 5% restante, si por ejemplo el bebé con síndrome de Down tiene una translocación o tiene un mosaico, son mecanismos diferentes de esa trisomía 21, van a necesitarse que los padres estudien. Entonces, eso no se ve en la cara. O sea, cuando cualquier padre, cualquier persona es portador de un rearreglo cromosómico, de una variante genética que produce una enfermedad, eso no se ve en la cara. Puede ser cualquiera, puedo ser yo. ¿Se entiende? Puede ser usted, puede ser cualquiera. Entonces, es importante porque ya tenemos ese antecedente en la familia de entonces hacer las intervenciones del lugar. Claro está, nosotros como especialistas sabemos cuándo tenemos que hacerla, porque no todo el síndrome de Down va a necesitar que se estudie a los padres, como mencioné, pero hay algunos que sí. Entonces, por eso es importante identificar cuáles sí para que luego no vengan con otro bebé con la misma condición. Entonces, esa es la importancia. A propósito, doctora, tenemos una pareja joven, conocido, que tiene su primer bebé, ya su primer bebé tiene 2 años, tiene un problema genético y ellos me dejaron saber, porque le comenté que íbamos a consultarla, me dejaron saber que ellos están siendo sometidos a una terapia genética. ¿Qué es una terapia genética? Excelente. La terapia genética son terapias alternativas, que actualmente todavía hay muchas que están en proceso de investigación, pero que son una esperanza para muchos diagnósticos que en genética no tienen cura, que tienen, vamos a decir, muy mal pronóstico, y a través de la terapia lo que se busca es poder incidir en ese cambio, en esa variante que tiene ese gen para entonces poder hacer que la proteína que está alterada y que produce esa enfermedad, entonces pues se regenere, o sea, podamos tener una proteína funcional
que haga vamos a decir, su función de manera normal, y entonces eso va a mitigar, por así mencionar, lo que sería esa enfermedad genética. Y muy importante, hay muchas enfermedades que están en proceso de terapia y hay otras que ya incluso se están aplicando en otros países, porque nosotros estamos un poquito, vamos a decir, más en la cola en ese sentido, porque también requiere de recursos, requiere de ciertos procesos de comité de bioética, de un sistema muy fortalecido, porque también tiene sus complicaciones y están en investigación. O sea, estamos prometiendo, no necesariamente quiere decir que vamos a alcanzar esa promesa, pero se está haciendo y realmente los que estamos en el área tenemos mucha esperanza depositada en la terapia génica. Pero, doctora, ¿podemos señalar alguna para los amigos, alguna enfermedad que se esté tratando, que se trate ya? Tenemos entendido que hay algo como la hemofilia, que se está La tratando ya con hemofilia, terapia genética. sí, la hemofilia A y B, la distrofia muscular de Duchenne, la misma anemia falciforme también, es candidata a algunas ataxias, que son condiciones neurológicas que producen trastornos del movimiento, están ya en ese proceso de terapia génica. ¿Cuáles y qué son las terapias genéticas somáticas? Las somáticas hacen referencias a esas terapias que van a incidir en genes, en las células corporales, en las células del cuerpo, que son diferentes a las células sexuales o germinales. Entonces, ahí se divide una terapia génica somática y una terapia génica que es a nivel germinal o sexual. Las alteraciones que ocurren a nivel somático en las células del cuerpo, que son millones de células, van a incidir en el fenotipo del paciente que lo tiene, pero no se transmiten. Mientras que las mutaciones, los cambios que están en las células sexuales son las que se van a transmitir a la descendencia. Entonces, ahí hay vamos a decir, un abordaje que es diferente. Por ejemplo, un paciente con cáncer, para que quizá me pueda entender mejor, un paciente con cáncer tiene una mutación, tiene una variante genética a nivel de células somáticas, células corporales que produce, se va a manifestar en ese caso como un cáncer, lo tiene ese paciente, pero no necesariamente, ¿verdad? Se va a transmitir porque está en las células somáticas. Ahora, cuando yo tengo una variante genética a nivel de mis células germinativas, digamos, yo tengo acondroplasia, esa condición que hablamos de talla baja, esa displasia ósea, entonces yo puedo transmitir esa variante a mis hijos. Entonces, la terapia va a depender, cuando hablamos de somáticos y germinativos, en relación a esa ubicación, si es en una célula u otra. O sea que la terapia genética tiene sus riesgos. Sí, ¿Cuán peligrosos, cuán dañinos son los riesgos de la terapia genética? bueno, así como la terapia génica está todavía como en un tránsito de investigación, de evaluación, asimismo viene con ella, digamos, cierta definición de lo que podrían producir como efectos secundarios, pero se han asociado, así como yo voy, por ejemplo, a editar un gen, a editarlo, a agregar una secuencia de un gen específico, a quitar una secuencia, dependiendo qué es lo que quiero. Es como si fuese una tijera que usted anda recortando y quitando y pegando cosas, así como en una forma llana. Usted corta, quita, pega, como hacemos quizá en la computadora, recortando y pegando información. Es más o menos eso lo que trata de hacer la terapia génica, como formatear para quitar, anular lo que no está bien, esa variante, ese cambio que está ahí. Entonces, de repente yo puedo cambiar otra parte que no es lo que yo quería y eso puede traer un efecto que va a depender de dónde sea y demás. Doctora, vamos a robarnos 2 minutitos porque ya la directora nos está haciendo muchas señas. Doctora, menciónenos, díganos, ¿cuáles son los trastornos mentales genéticos? Bueno, así a grosso modo, tenemos la discapacidad intelectual, tiene causa genética, tanto en pacientes que solo tengan discapacidad intelectual o que estén acompañados de otras manifestaciones, deben de ser evaluados por genético. Los pacientes que tienen retraso global del neurodesarrollo, involucra que si el niño es lento en su desarrollo, pero no solamente en la parte motora, sino por ejemplo también tiene el habla, o solamente motor, un retraso psicomotor o motor específico, todas esas condiciones que alteran el neurodesarrollo normal deben de evaluarse por genética. También los niños que tienen, bueno, me habló solamente de la parte intelectual, ¿verdad?
me iba a mencionar ya malformaciones y otra cosa, Sí. pero de la parte neurológica, también los trastornos neuropsiquiátricos, esas enfermedades de salud mental, que ahora es un tema que lo tenemos en boga, tenemos que evaluar la familia, que a veces esos pacientes que de repente están debutando con una depresión, con un trastorno obsesivo compulsivo, con una esquizofrenia, tienen un antecedente familiar o varios antecedentes familiares. Entonces, aunque son multifactorial, tienen base genética establecida, esa parte que menciono de salud mental. Los trastornos de neurodesarrollo, ya mencionábamos trastorno del espectro autista, hablábamos del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, todos esos pacientes son candidatos a evaluarse desde el punto de vista genético. Las epilepsias. Sí. Doctora, se me acabó el tiempo. Logramos consultarla, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactarla, dónde acudir a la doctora Maciel Morales. Bueno, yo estoy a la orden en la parte clínica pública. Estoy en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral, que es el hospital de referencia nacional en la unidad de genética, la que tengo el honor de coordinar actualmente, a sus órdenes por allá. También en el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, a nivel privado en Gen and Kick Center y también en el área docente. Doctora, 1.000.000 de gracias y le comprometemos públicamente para una próxima consulta porque se nos quedan la mitad de los temas. Muchísimas cosas que decir, ahí sí. Hay Siempre a muchas la orden. cosas. Gracias, doctora. Bye. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Maciel Morales, pediatra genetista. Y les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen en la próxima consulta.